Hola, buenas. Esta videoconferencia, esta sesión va a ser para explicar la Guerra Fría en el periodo comprendido entre el 53 y el 61, el periodo que se conoce como la coexistencia pacífica. Pues bueno, va a ser una visión sintética de qué pasó en el periodo, más o menos, explicando primero lo que pasó en Estados Unidos, luego lo que pasó en la Unión Soviética, más o menos, luego después la competición que hubo, ese grado de tensión entre los dos bloques que tuvo lugar en este periodo. Pues vamos a ello. Vale, primero, la política de bloques. Vamos a empezar primero por Estados Unidos. Estados Unidos acaba la Segunda Guerra Mundial como el país más poderoso de la Tierra con diferencia. Se calcula que el 50% del PIB mundial correspondía a Estados Unidos. No solamente cuando acabó la guerra se pensaba que iban a volver al paro de la Gran Depresión y estas cosas, pero resulta que consiguieron pleno empleo y las condiciones de vida mejoraban mucho. ¿Vale? Por supuesto, esta prosperidad norteamericana, estadounidense, pues no se aplicó a todo el mundo. Hubo gente que les fue extremadamente bien y hubo gente que les fue peor. Aún con todo, en los Estados Unidos se recuerda a la época de los años 50, años 60, como una etapa de una gran prosperidad y se la recuerda con nostalgia. Entonces, aquí tenéis alguna imagen, la foto no es de la época, ni mucho menos, pero es ese estilo de los 50s, de los 50, ¿no? Que es la época dorada de los Estados Unidos, cuando era la gran potencia mundial y sin tener ningún rival. Aquí están los coches, ¿no? Que los estadounidenses son tan aficionados. Y luego después, en esta época, como pasó también en Europa, pues la gente aparece el fenómeno de las clases medias que empiezan a tener pues coche, automóvil propio, televisión, radio, todo tipo de comodidades que a lo mejor antes no las tenían. Entonces, esta prosperidad se expande bastante por todos los Estados Unidos. Aún así, hay que repetir que no se extendía a todo el mundo de igual manera. Vale, entonces, los Estados Unidos defendían la libertad económica, el American Way of Life, eran democracias liberales, ¿no? Era una etapa muy próspera, como yo he dicho, y en el mundo libre este periodo se conoce como los años dorados, de Golden Years, que es un periodo de gran dinamismo económico y social. No tiene que estar relacionado necesariamente con el capitalismo, ¿no? Sino simplemente puede también depender de la aplicación de los inventos de la Segunda Guerra Mundial y del boom económico que tuvo lugar durante la posguerra. Aun con todo, coincide también con el capitalismo y con la expansión de las democracias liberales en Europa. Aquí tenéis algunas imágenes icónicas de los años 50, tenemos a Elvis Presley, ¿vale? Las Supremas, las The Supremes, ¿no? Es una época bastante, como ya he comentado, bastante curiosa y que genera mucha nostalgia en los Estados Unidos. Otro gran referente es Frank Sinatra. La cultura estadounidense, norteamericana, pues tiene mucha fuerza en esta época y se nota en todas partes, también tanto en la música como en el cine, los peplums, es una época de gran dinamismo. Ahora vamos a ver la parte más oscura. ¿Vale? A muchas personas les fue muy bien, fue una época de gran prosperidad económica, pero también es cierto que en esta época se establece lo que se llama el miedo al comunismo, Red Scare, que es un poco liderado por un senador llamado Joseph McCarthy, e inicia un periodo conocido como la época de la caza de brujas. No dura mucho, pero es un periodo muy muy intenso. El senador Joseph McCarthy, si no me equivoco, estaba al frente del Comité de Actividades No Americanas del Senado, ¿no? Y él se encargaba pues de entrevistar y buscar posibles espías soviéticos o comunistas en el establishment de los Estados Unidos. Vale. Este tipo de actividades de Joseph McCarthy o del FBI o de Edgar Hoover pues no mataron a nadie estrictamente, pero sí que causaron la ruina personal y económica de muchos, que tuvieron que abandonar sus trabajos o que fueron colocados en las listas negras. Bueno, aquí está Joseph McCarthy en una de las sesiones del comité donde está exponiendo sus teorías sobre los espías comunistas en la administración de Estados Unidos. Joseph McCarthy era una persona exagerada que tuvo un cierto apoyo entre el establishment republicano, pero también muchos enemigos. Muchos periodistas se colocaron en contra y consideraban sus afirmaciones exageradas. El principal argumento de Joseph McCarthy no era estrictamente que fueras comunista, sino que fueras blando con el comunismo. Ese tipo de acusación pues te colocaba en el otro lado y te colocaba como un enemigo y podía suponerte el boicot de muchos. Aquí tenéis un poco una imagen que muestra este tipo de mentalidad. La amenaza roja, ¿no? Americanos, no paguéis a los rojos, que aparecen en televisión, en radio, en Hollywood. Entonces, esto se llama la caza de brujas o el macarcismo, también se conoce. Bueno, hay algunas películas incluso que reflejan este tipo de mentalidad con la invasión de los ladrones de cuerpos, que es una invasión alienígena, pero también se puede entender como una invasión de los comunistas, ¿no? Que de alguna forma lavaban el cerebro a la gente y las convertían al comunismo de una forma misteriosa. Luego después, aquí hay que tener
en cuenta el papel de un personaje curioso, un maestro de espías, un señor oscuro en la sombra, que es Edgar Hoover, que dirigió el FBI prácticamente desde los años 30 hasta su jubilación. Edgar Hoover dirigía el FBI, que perseguía el crimen a nivel nacional en los Estados Unidos, y usó su cargo para poner escuchas en las casas privadas de muchos con la excusa del anticomunismo. Edgar Hoover estaba obsesionado con el comunismo, los posibles espías, ¿no? Y cometió todo tipo de ilegalidades y tenía información secreta clasificada de muchos políticos. De hecho, probablemente Hoover fue uno de los personajes políticos más poderosos y en la sombra del país, una cosa que gran parte del público desconocía y que lo consideraba como un héroe, porque no, el FBI era quien perseguía a los enemigos de los Estados Unidos. Bueno, aquí aparece el típico cartel, ¿no? Los fugitivos más buscados, etcétera. Luego, el otro gran problema estadounidense era el tema de la segregación, que se practicaba a lo largo y ancho del país, como aparece en el Power. La segregación básicamente consistía en que había espacios para negros, afroamericanos y espacio para blancos. Era una tontería, económicamente no tenía sentido, pero respondía a la mentalidad de muchos. Curiosamente, uno de los presidentes como menos flexibles, que era Harry S. Truman, ¿vale?, rompió con la idea y permitió que en la guerra de Corea hubiera unidades segregadas donde había blancos y negros sirviendo en el ejército. A partir de aquí, la tendencia fue en alza, ¿no? Y poco a poco se iban desegregando espacios. Esto causó mucha tensión en el Partido Demócrata, que era el partido de los esclavistas del sur, el viejo partido de los esclavistas, que se dividió entre el Partido Demócrata del Norte, era mucho más liberal, y el Partido del Sur, que defendía los derechos de los estados y era partido de la segregación. Aun con todo, se fueron rompiendo tabúes, la segregación, pero las diferencias económicas entre los afroamericanos y los no afroamericanos todavía permanecen y había muchas diferencias económicas y de todo tipo. Vale, esta es una imagen típica de la segregación que he cogido de internet, donde había un espacio para blancos y un espacio para negros. Este tipo de espacios fueron conocidos, hablo de memoria y no controlo del asunto, cuando, por ejemplo, Rosa Parks, ¿no?, pues ocupó el espacio que no le correspondía, y pues este tipo de espacios segregados cada vez eran más puestos en duda por más y más personas. Vale, otra imagen icónica, ¿no?, de fuente para blancos y fuente para negros o para personas de color. Vale, ahora hemos explicado qué pasa en Estados Unidos, que repito, que era un país que tiene una prosperidad enorme, ¿no?, y que tiene problemas de la caza de brujas, ¿no?, y el tema de la segregación, que era un poco el gran problema, el gran pecado de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa en la Unión Soviética? La Unión Soviética pues continúa siendo una dictadura, ¿vale?, al morir Stalin. Económicamente también mejora, vive sus propios años dorados, pero las condiciones económicas, a pesar de la propaganda del régimen, eran bastante inferiores a las que vivían en el mundo capitalista y en los Estados Unidos. Pero aún así el nivel económico empezó a mejorar. Pues también por el tema de las innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, y los planes quinquenales tuvieron cierto éxito, o cierto efecto por lo menos. Y el nivel educativo, que se había empezado durante la época de Stalin, ¿vale?, pues continuó aumentando, y la Unión Soviética tenía en estos momentos pues un cuerpo de ingenieros no muy bien pagados, bastante razonable, y con una cultura y una habilidad técnica bastante notable. En esta época, el nuevo premier, secretario general Khrushchev, pues patrocinó la construcción de casas, ¿vale?, que, bueno, yo por lo que he podido comprobar eran muy pequeñitas, de 40, 50, 60 metros de cuadrados, que tenían baños comunales, eran casas muy humildes, pero eran mejores de lo que había pasado con anterioridad. Aquí tenemos a Khrushchev, el nuevo premier, secretario general, ¿no?, y una persona muy energética, ¿vale?, y que era bastante menos, que no le daba miedo a hacer discursos y a hacer pronunciamientos públicos, al contrario que Stalin, que era una persona mucho más reservada. Luego, en la Unión Soviética lo que tuvo particular importancia es lo que se llama el proceso de desestalinización. Y este proceso hay que explicarlo cuando Khrushchev llega al poder, más o menos en el 55-56, se deshace de Malenkov, no lo mata, y convoca un partido del Partido Comunista, convoca un congreso del Partido del Comunista de la Unión Soviética en el 56, donde en ese partido denuncia los hechos que habían acaecido en época de Stalin. El tema denuncia las purgas, denuncia lo que pues los terribles males que se habían cometido. Este discurso era secreto y se suponía que no se tenía que saber, pero quizás me equivoque, la inteligencia israelí lo hace público y es un golpe de propaganda en contra de la Unión Soviética por todo el mundo.
Pero bueno, independientemente de la propaganda o no, el tema es que durante la época de Khrushchev, ¿vale?, se relajan, se eliminan los aspectos más brutales de la época de Stalin. Incluso aparece una tímida resistencia, las obras Samizdat hechas a manos, ¿no?, donde los rusos que no estaban de acuerdo pues escribían a mano pues sus opiniones y las pasan a sus allegados. Hay una tímida resistencia. El país continuaba siendo una dictadura, las condiciones económicas habían mejorado y se eliminan los aspectos más brutales de la época de Stalin. Bueno, hemos explicado lo que pasa en Estados Unidos y en la URSS, la Unión Soviética. Entonces ahora vamos a explicar un poco las relaciones entre los dos. Tenemos a Eisenhower, que es presidente en los Estados Unidos, ¿vale?, que sucede a Truman, y Khrushchev, que es el máximo dirigente en la Unión Soviética. Entonces, la idea del periodo que nos puede valer para definirla es la coexistencia pacífica. Es una idea de Khrushchev. La idea de Khrushchev es que los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían sistemas políticos y económicos diferentes, ¿vale? Eran contrapuestos, pero no tenían por qué ir a la guerra necesariamente, ¿vale? Entonces, este término de coexistencia pacífica ha tenido bastante éxito y se puede usar para describir el periodo. Este es un discurso de Khrushchev bastante generoso. Por otra parte, Khrushchev también era muy dado a exagerar, a decir que tenía muchos misiles y puso al mundo de los nervios. Pero bueno. Vamos ahora a los elementos de la Guerra Fría. Entonces, la última vez que hablamos de armas nucleares, Estados Unidos había explotado una sobre Hiroshima, Nagasaki y en el desierto de Nevada. Entonces, los americanos pensaban que los rusos eran un poco retrasados y no podían construir una bomba nuclear. Leslie Groff, uno de los directores del proyecto Manhattan, pensaba eso. Al final, como hemos visto, la Unión Soviética tenía ingenieros más que capaces y en el 49, ¿vale?, pues usando mano de obra esclava y forzando la máquina, consiguieron explotar su primera bomba atómica en Siberia. Eso provocó que en Estados Unidos se colocara sobre la mesa la construcción de una bomba termonuclear, que eran mucho más potentes y mucho más peligrosas que las nucleares. Entonces, en los Estados Unidos comenzaron a fabricar las armas termonucleares, explotaron la primera en el 52 y la Unión Soviética en el 55. Se entra en lo que se llama una carrera armamentística en cuestión de armas nucleares. Y aquí aparece la paradoja MAD, que es la Mutually Assured Destruction. MAD en inglés significa loco y al mismo tiempo es un acrónimo de destrucción mutua asegurada. Es decir, que si había una guerra nuclear, pues no habría una cuarta, ¿vale? Porque la siguiente, como decía Einstein, sería como con palos y piedras. Antes he pasado un vínculo donde se puede ver uno de los discursos de Oppenheimer, hablando con bastante efusividad de la bomba nuclear y luego después arrepintiéndose de haberla construido. En estos momentos el mundo entra en pánico nuclear y se pensaba que si había algún tipo de accidente o confusión, pues podía estallar la tercera guerra mundial nuclear con bastante facilidad. Aquí tenemos una cosa curiosa que me hace bastante gracia, que son las pruebas de Bikini en el 46, donde los americanos prueban una bomba nuclear contra barcos, ¿no? Y luego que aparecen los dibujos de Bob Esponja, que se supone que es la bomba nuclear, pues genera los dibujos animados. Las pruebas nucleares en el Pacífico se convirtieron en normales para Francia y para los Estados Unidos, ¿vale? Y los rusos lo probaban en Siberia. Otra cosa que afectó a la vida cotidiana es el tema de los ensayos ante un posible ataque nuclear. Los Estados Unidos crean un personaje para niños que se llama la tortuga Bert. Entonces los niños practicaban en clase el duck and cover, ¿no? En ponerse básicamente no sé qué significa duck. Duck es esquivar y cubrirse, y los niños practicaban en las escuelas pues qué pasaba si había un tipo de ataque nuclear. Por supuesto se tenían que meter debajo de los pupitres, ¿no? No sé, a mí ahora mismo me parece un poco ridículo, pero este tipo de ensayos, ¿no? De ensayos anti-ataque nuclear fueron típicos en la época de los 50-60, que los niños recibían formación por si acaso estallaba la guerra. Luego, esta carrera armamentística no solamente tuvo lugar en armas nucleares, sino tuvo lugar en todo tipo de armas. Los americanos en un principio apostaron por los bombarderos estratégicos, que son aviones de larga distancia que podían ser cargados con armas nucleares. Tenían algunos de ellos siempre en el aire con armas cargadas por si acaso. Una de esas bombas, como ponen en el Power, se cayó por accidente en Palomares, en la costa española, y fue un problema de propaganda para los Estados Unidos, porque claro, que se te caiga una bomba nuclear no hacía gracia a nadie. La Unión Soviética no tenía tantos bombarderos nucleares, tenía de hecho muy poquitos, sino que desarrolló misiles. Con los misiles la idea era que son vehículos para poder colocar una bomba nuclear al otro lado del mundo. Khrushchev tendía mucho a exagerarlos,
¿vale? Pero no eran tantos como se decían. Aquí tenemos el famoso baño de Fraga en España, ¿no? Entre la bomba de Palomares, para demostrar que no había radiación. Este es un misil que se llama ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ¿no? Que se supone que es como se lanzaban las bombas nucleares al otro país. En principio la Unión Soviética tenía más que los Estados Unidos. En la práctica yo creo que no los tenían. Y aquí tenemos los bombarderos nucleares estadounidenses, el famoso B-52, todavía están en funcionamiento, que eran capaces de llevar todo tipo de bombas, de ser muy cargados y llevar bombas nucleares. Estos bombarderos tienen un rango increíble y permiten bombardear pues países al otro lado del mundo. Luego la carrera nuclear tiene un aspecto curioso, bastante entrañable, que es mucho menos problemático, que es el tema de la carrera espacial. Cuando los soviéticos pusieron en el espacio el Sputnik 1 en el 57, el problema no fue el Sputnik, el problema es que tenían una capacidad con misiles para poder colocar una bomba nuclear en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se puso de moda lo que se llama la brecha de los misiles, ¿vale? Que insistían en que los rusos tenían muchos más misiles que los americanos y que necesitaban cubrir esa brecha, necesitaban construir misiles. El presidente Eisenhower, que sabía de qué estaban hablando y sabía que había intereses detrás, no creía en esta brecha de los misiles y hablaría en su discurso de despedida del complejo militar industrial, que es el conjunto de intereses económicos y armamentísticos que rodean al ejército. En cualquier caso, cuando se inventaron los aviones espía, los U-2, los estadounidenses supieron que la capacidad de misiles de Rusia no era tan grande, de la Unión Soviética, y al final supieron de que sus temores eran infundados. Pero bueno, aun con todo, tanto Kennedy como Eisenhower pusieron en marcha 4 programas para construir misiles y solventar el problema. Bueno, aquí está el Sputnik, que básicamente es una bola de hierro, ¿vale? Que se colocó en el espacio, pero fue un triunfo propagandístico para la URSS, ¿vale? Que se puso por delante la carrera espacial. Los americanos se pusieron enseguida detrás de ellos, ¿vale? Pero de momento la Unión Soviética consiguió más éxitos. El otro gran éxito, bueno, hubo más, es el tema de Yuri Gagarin, ¿vale? Que fue el primer ser vivo, el primer ser humano en el espacio, ¿no? Que se convirtió en un referente soviético internacional, ¿vale? Aquí lo tenemos visitando a Cuba y abrazando a Fidel Castro. ¿Vale? Aquí tenemos los misiles desde desde el puerto espacial de Baikonur en Kazajstán. Luego también tenemos la perra laica, que se convirtió en famosísima. Este fue sí que el primer ser vivo en el espacio. Los soviéticos cogieron una perra callejera de Moscú, ¿vale? Suponiendo que una perra que había soportado el frío de Moscú podría soportar el perro del espacio. La pobre laica sufrió un infarto, ¿vale? Y murió pues nada más, pues un poco después de subir al espacio exterior. Luego también tenemos a John Glenn, que es el primer americano en el espacio, Valentina Tereshkova, que es la primera mujer en el espacio. La carrera espacial es uno de los aspectos más entrañables o positivos de la Guerra Fría. Bueno, luego después, cuando llega la presidencia Kennedy, los rusos estaban por delante, los soviéticos en la carrera espacial. Entonces Kennedy dijo esa frase, ¿no? Que prometió el programa espacial. Empezó el programa Apolo, que llevaría a los estadounidenses a la Luna en el 69. ¿Vale? No hacemos esto porque es fácil, sino porque es difícil, ¿no? Es la gran frase del presidente Kennedy. Bueno, después de esto tenemos la Unión Soviética y Estados Unidos que comienzan a operar, ¿no? Que tienen una guerra fría entre ellos, una situación de tensión. Y entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética crean o generan lo que se llaman los bloques o las zonas de influencia. Entonces, los bloques o zonas de influencia son como países aliados donde se suponía que el otro país no podía intervenir. Entonces, en Europa, ¿vale? No había ningún acuerdo internacional, pero las zonas de influencia estaban bastante delimitados. Los Estados Unidos sabían que no se podían meter en la Europa Oriental y la Unión Soviética sabían que no se podía meter en la Europa Occidental. Entre otras cosas porque no se querían arriesgar a una guerra nuclear. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, que es en el 56, en Budapest, donde hay una revolución contra el establishment comunista y la Unión Soviética envía los tanques y sofoca la rebelión. Los Estados Unidos protestaron, obviamente, pero no fueron más allá. Lo que pasa es que estas zonas de influencia, así como en Europa eran muy rígidas, ¿vale? En África, en Asia y en América Latina eran mucho más flexibles. Entonces, ahí sí que hay una especie de guerra fría donde los Estados Unidos y la Unión Soviética intentan quitar países al adversario. Así como en los Estados Unidos, en Europa, promocionan las democracias, tampoco le hacían muchos ascos a patrocinar a dictadores. Por ejemplo, en España firman un acuerdo con Franco para crear bases militares. Luego hay una frase sobre Somoza en
si no me equivoco, en Nicaragua, hablo de memoria, ¿no? Que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, etcétera, ¿no? Entonces los americanos promocionan a los suyos y los soviéticos también promocionan a los dictadores en sus zonas de influencia. Y cada país intentaba arrebatarse al rival. Uno de los éxitos de la Unión Soviética, entre comillas, porque no fue la revolución no fue promocionada por ellos, fue la revolución cubana de 59, ¿vale? Que tiró al gobernante al dictador de Cuba del poder y se pusieron, pues Fidel y el Che Guevara, se puso un gobierno afín a la Unión Soviética a partir de esa época. Luego, esta lucha por los países, ¿vale? Pues tenía lugar a muchos niveles. Por ejemplo, la diplomacia, el apoyo económico, también tenía lugar en la esfera de los servicios secretos, la CIA contra el KGB. La KGB era el sucesor del NKVD que había aparecido en la época de Stalin, y luego después también tenía lugar en los corazones y en las mentes de muchos. Mucha gente era procapitalista y apoyaba la democracia, pero muchas personas apoyaban a la URSS por convicción, creían en la justicia social, en sus ideales, consideraban que lo más importante era el desarrollo económico y que una dictadura desarrollista podía ser una opción para su país. Pues bueno, espero que os haya servido de resumen este vídeo, ¿no? Y esto es todo, amigos, y nos vemos otro día.